Muy buenos días, estimadas alumnas del curso Dialogando con los Sabios, las preguntas de la vida del CEPRAM. Las saludo, deseando como todas las semanas que ojalá que se encuentren muy bien, que se encuentren bien de salud, ustedes, sus personas cercanas y conocidas. Y bueno, deseando que haya fuerzas y energías para mantener en alto el espíritu para estas épocas tan difíciles que nos han tocado a todos atravesar. Bueno, ustedes van a recibir esta clase el día martes 3 de noviembre ya. Vamos entrando en el mes de noviembre, que vendría a ser ya el que teníamos como previsto como último mes de esta propuesta educativa. Vamos entrando como en nuestras últimas clases. En la clase de hoy vamos a terminar de analizar la película Mis tardes con Margarita y a charlar sobre las ideas de Erich Fromm sobre el amor y vamos a poder reforzar esas ideas de la diferencia entre los aspectos incondicionales o el amor materno, los aspectos condicionales, el amor paterno, los aspectos más maduros y más inmaduros del amor, esa cosa tan compleja que es los vínculos humanos. Y ya las semanas próximas, en las próximas 2 semanas, nos vamos a dedicar a leer algunas cosas del Martín Fierro, que era lo que yo les había anunciado en algún momento, y los consejos para la vida del Martín Fierro y también los del viejo Vizcacha, y hacer como una lectura de lo que tiene que ver con esto de aconsejar algo a alguien, algunas reflexiones sobre el tema del consejo, para ya finalmente ir cerrando lo que ha sido este curso. Yo deseo que ojalá que haya podido ser de compañía a lo largo también de este año. A mí en lo personal me ha significado tener objetivos concretos también durante todas las semanas. Si bien por supuesto que no he disfrutado tanto la docencia de esta modalidad comparada por supuesto con lo que sería poder compartir un aula y no solamente compartir, digamos, contenido, sino lo bello de poder compartir un aula y de compartir reflexiones, pero que lleven a diálogo. Nombre que hasta tiene el curso y que, bueno, evidentemente ha sido la mayor pérdida que hemos tenido con esta modalidad y con esta emergencia que nos ha tocado vivir. Pero bueno, no vamos a llorar por lo que no se tiene y vamos a agradecer lo que sí tenemos. Quizás también uno de los aprendizajes que hace nuestro personaje. De poco sirve quejarnos de la realidad, porque la realidad es lo que es. Es lo que hay. Así que se trata a veces de hacer del limón limonada. Y como le dijo Margarit, y bueno, si no descubriste algunas cosas o no tuviste, te quedan muchas otras cosas por descubrir. Tengamos paciencia a ver con qué nos sigue sorprendiendo la vida. Ojalá que el año que viene venga con sorpresas mucho más gratas. Creo que tenemos posibilidades de que así sea. Nosotros habíamos llegado a la película a una escena. Habíamos llegado a una escena en donde el vínculo no solamente que se iba profundizando, sino que también iban tocándose temáticas como cada vez más profundas. Después de este intercambio de regalos, el libro que le da ella, las verduras que le trae él, charlas más específicas por un libro en particular que él dice: ¿qué significaba esto de que se vuelve a llorar a la tumba de la madre como un perro abandonado? Entonces hablan de ese texto en particular, La promesa del alba, ¿sí? Entonces, bueno,
esa, esa como historia del autor de un enlace muy profundo, muy amoroso, muy apasionado con la madre, que le trajo también a modos de sufrimiento, porque ahí también se puede evidenciar otro aspecto de un amor simbiótico, cuando ha habido también una muestra y una expresividad muy intensa, pero que puede incluso, y en ese punto es cuando uno puede pensar lo de lo simbiótico, cuando también genera después una dificultad para el establecimiento de otros enlaces amorosos distintos al del amor simbiótico, ¿sí? Es un poco como que esa anécdota de Romain Gary, el autor del libro El de la promesa del alba, es otra modalidad. Aunque haya algo que sea del orden como del enamoramiento, del apasionamiento entre madre e hijo, tal apasionamiento, aunque no venga por el lado del componente más agresivo o hostil, como tal vez es el que recibió Germaine en la relación con su madre, cuando el apasionamiento es intenso, también hay componentes simbióticos que se están jugando, evidentemente, y que tal vez después obturen también la posibilidad de otro tipo de enlaces. Un poco como decía en la película, después todos los brazos de todas las mujeres terminaban siendo como algo muy pequeñito al lado de esos primeros brazos y de ese primer objeto de amor. Entonces, en realidad también ahí vamos a estar ante una dificultad después para la posibilidad del establecimiento de los enlaces en la vida adulta, de otros enlaces amorosos. Pero esa promesa del alba, yo siempre recuerdo un chiste de Kino ligado a esto de la promesa del alba, que es, sale como un niñito preguntándole a la mamá, mamá, ¿me vas a amar toda la vida? Y la mamá, sí, por supuesto, mi hijito, mi amor, no sé qué. Entonces es como que es la promesa del alba. Y como que te va mostrando todas las escenitas del fulano, bueno, como recibiéndose, sus títulos, en su casamiento, la llegada de los hijos, etcétera, etcétera, y siempre por supuesto que en todas esas viñetitas apareciendo siempre como con un dibujo muy intenso, el de su madre, el de su madre, el de su madre, más desdibujado todos los otros personajes o todos los otros objetos amorosos, hasta que finalmente la última de las viñetitas ha muerto la madre y él ya viejito y todo, llorando la pérdida de su madre, está al lado de la tumba y le está reprochando. Es mentirosa, le dice. Mentirosa encima, lo dice como con una voz infantil, porque en algún punto me parece que Kino capta muy bien de qué se trata, como las improntas profundas que dejan las primerísimas huellas, los primerísimos enlaces, los primerísimos vínculos objetales de nuestras existencias. Dejan, por supuesto, que la huella profunda de ser uno de los amores fundantes, el que se establece en el enlace con las figuras maternas, con las figuras maternantes, como quien dice. Entonces ahí hay huellas que por supuesto que van a quedar para toda la vida. Muy bien, nosotros habíamos llegado hasta esta escena, en donde hay un poco lo que también recuerda y lo que él relata es ese origen de él como no buscado, como siendo parte de una cuestión como más accidental en la vida de su madre. Y sin embargo, ahora vamos a seguir avanzando, pero vamos a poder percibir cómo, más allá de esa lectura que él esté haciendo, también va a realizar descubrimientos de lo complejos que son los vínculos amorosos. Porque quizás Germaine todavía también esté atrapado en una visión muy simplista de lo que es un enlace amoroso. En el sentido de pensar que una madre lo quiere o no lo quiere, aunque simplemente es como una cosa tan dicotómica lo que existe como historia vincular en ellos. Y no es tan simple lo que a ellos los une. Muy bien, ¿cómo sigue la...? Voy a hacer así.
cómo sigue la película. En la próxima escena, justamente después de esa última charla que ha tenido Germaine con Marguerite, ahí, bueno, justamente se observa que la madre está que la madre está un poco más desquiciada y está tirando las verduras y rompiéndole la huerta, y entonces es como que hay una escena en donde él lo tiene que como que corretear y llevar para la casa, y ahí es un poco como que cuenta en el bar a todo su grupo de amigos esta situación en que está la madre, y de repente alguno de los amigos dice, bueno, internarla en un geriátrico, pero estás loco, intentás internarla en un geriátrico y va a ver lo que es mi madre, que no se dejaría, y es porque hay muchas cosas en esta mujer que son de mucha defensa de su propia autonomía, o sea, así como la vimos aguerrida defendiendo su propia integridad ante ese fulano golpeador, y a su hijo ante ese fulano golpeador, o sea, estaba claro que su tendencia era más sádica que masoquista, o sea, aguantarse maltrato de alguien, maltratar sí, pero aguantarse maltrato no. Entonces está claro que él tampoco va a poder ni dominarla, ni mandarla, ni regentearla a esta madre. Al contrario, él tiene sí una cosa como sumamente cuidadosa para con esa madre. Sumamente cuidadosa. Y Francine que dice, bueno, es su madre. Las madres son únicas. Lo único que falta, tener más de una. Bueno, ahí sigue la relación amorosa. Y acá ya va apareciendo algo que va a ser muy importante, muy significativa en esta segunda parte de la película, que es la que ya tiene que ver con las posibilidades de que tanto en Germaine se retrabajen los aspectos ligados a su amor materno y paterno ausente, en dirección a que él se pueda imaginar y que él se pueda conectar también con las cuestiones que tienen que ver con la trascendencia. En ese viajecito en la parada es cuando a ella recibe la invitación para que esta noche vaya a cenar a la casa de Annette, y cuando están en la casa de Annette no solamente le dice si se va a quedar a dormir, sino que ahí explícitamente le dice, ¿me haces un bebé esta noche? Y él primero lo toma a broma, como que sí, todo lo que quieras, no sé qué, como pensando en la dimensión solamente erótica, pero ella le dice, hablo en serio. Es decir, ahí efectivamente emerge de qué se trata también esta relación que los une, y en donde ahí se percibe que hay algo también de un orden de muchísima más trascendencia en este vínculo de lo que él quizás presupone, quizás desea y que al mismo tiempo teme. Porque en la condición humana también hay que poder comprender esa cohabitación de contradicciones, ¿sí? Es decir, yo creo que por un lado, Germaine, evidentemente que la cuestión de la paternidad es algo que le moviliza toda una historia dolorosa, en tanto que lo que él recibió como niño, pero al mismo tiempo no solamente moviliza algo doloroso, sino que también entronca con deseos que son profundos en él, que por supuesto que también están muy presentes en Annette y que tienen que ver con deseos que en la vida adulta son deseos ligados a la trascendencia, deseos ligados justamente al dejar algún tipo de huella, de que nuestra vida tenga algún tipo de significado, tenga algún tipo de sentido, deje algo trascendente. Entonces, una de las posibles modos de trascendencia es justamente a partir de los hijos, el tener hijos, sangre de mi sangre, y toda una cuestión de proyección narcisística que posibilita, y una cuestión realmente de amor
amor que se trasvasija, como quien dice, hacia las siguientes generaciones. Entonces yo creo que en él cohabitan contradictoriamente el deseo junto con el temor. ¿Por qué temor? Temor un poco por su propia historia. Temor también a lo que él todavía le está costando entender, que es que como él tiene una imagen muy demonizada todavía de su madre, junto con esa imagen demonizada de la madre, probablemente ha construido una imagen muy idealizada de lo que debiera ser un padre o una madre. Entonces, en ese punto, cuando uno todavía a la realidad la percibe de modos muy demonizados o de modos muy idealizados, es mayor la dificultad para la posibilidad de la comprensión de la realidad de esos vínculos. Es decir, va a ser bueno cuando él pueda disminuir el monto de demonización que tiene con respecto a su madre, es decir, cuando la pueda empezar a ver con una mirada más amplia y con una mirada más indulgente, y puede llegar a ver lo que esta madre sí pudo hacer por él, lo que sí pudo dar, lo que sí pudo amar con todas las restricciones habidas y por haber que tenía, pero lo que efectivamente esa madre también pudo y lo que ese hijo significó para ella y el esfuerzo tal vez enorme que significó en su vida poder criarlo como pudo. Entonces digo, cuando pueda disminuir cierta demonización, tal vez también pueda disminuir cierta idealización que él tiene con respecto a ese rol. Porque al tenerlo tan idealizado a los roles paternos, él se siente, cuando la idealización es como muy grande, él se siente como muy chiquito, muy pequeñito, muy alejado de ese ideal. Se siente que sería un torpe, un inútil, se siente como muy imposibilitado, como que esa dimensión como que lo abruma. Entonces ahí cuando ella habla de en serio, entonces él de nuevo emerge claramente esa cuestión como de baja autoestima. ¿Qué harías con un padre como yo? Que no sirvo para esto, no sirvo. Es decir, toda esa cuestión como de autoestima tan dañada, evidentemente que a él le hace más difícil algunas cosas. ¿Qué podría darle yo a un niño? Entonces digo, si bien él está ahí en ese como movimiento de temer, pero al mismo tiempo algo de esto yo creo que desea, por suerte siempre Annette tiene la palabra para alentarlo. Es decir, ¿y qué le puedes dar a un hijo? Amor. Y en algún punto Annette también está colaborando para que él pueda resolver toda esta historia singular de su propia infancia del modo que un autor, hay un autor que se llama, a ver, voy a poner mi pizarrita. Voy a poner mi pizarrita, pero hay un autor norteamericano que se llama John Cotre. John Cotre. Se me borró el nombre. ¿Qué pasa? John Cotre. Este autor norteamericano, cuando trabaja el concepto de la generatividad, que ese es un concepto en la psicología del desarrollo que estaría relacionado con él diría los deseos de hacer de la vida personal algo fértil y algo trascendente, ligado a un concepto que él denomina el de la inmortalidad simbólica. Es decir, como nosotros somos seres que en términos materiales somos mortales, nuestro psiquismo, nuestro espíritu anhela cierta inmortalidad que sea simbólica. ¿A través de qué? A través de actos fértiles, a través del amor, a través de las descendencias, a través de todas esas formas en que nosotros investimos en modos de ser, en modos de trascender, como la famosa frase de escribir un libro, tener un hijo, plantar un árbol, es decir, de cosas que nos trascenderían a nuestra propia finitud,
que permanecerían en este mundo aun cuando nosotros ya no estemos. Nuestras ideas si las hemos escrito, nuestros hijos si ya nuestros hijos, y después los nietos, y después todos los que puedan tener algún tipo de relación por enlace de existencia en base a nuestra propia existencia, o bueno, qué sé yo, esto del árbol, todo lo que nos trascendería. Y John Cotre, en sus investigaciones, encuentra que muchas personas en la vida adulta se transforman en personas fértiles, amorosas y cuidadosas. ¿Por qué? Porque en sus infancias también fueron personas acogidas amorosamente y tuvieron múltiples ejemplos de cuidado y de guía de la generación más jóvenes, y entonces sería como bastante esperable que se produzca ese como movimiento que hace a la vida de generación y de regeneración y de cuidado de una generación con respecto a las generaciones siguientes, y de traspaso entonces intergeneracional de cosas muy cuidadosas y cosas muy amorosas. Pero también Cotre encontró que así como las trascendencias pueden ser de cosas muy amorosas y muy cuidadosas, también en la generatividad uno podría descubrir la cara oscura o el lado nefasto de la generatividad, es decir, los legados mortíferos, los legados abusivos, las herencias de maltrato, y entonces allí también podrían empezar a producirse cadenas intergeneracionales de maltrato, de abuso, es decir, de cuestiones muy nefastas. Y sin embargo, Cotre dice, hay personas excepcionalmente resilientes y maduras que logran transformarse en como para golpes, para choques intergeneracionales. En inglés hablo de los buffers intergeneracionales, es decir, como un interruptor, como algo que viene, que frena y que impide que el daño continúe, como quien dice, en esta cascada de intergeneracionalidades, como quien dice. Es decir, si uno pensara esta idea de padres golpeadores, hijos golpeadores, bueno, Cotre dice, es una posibilidad, efectivamente, que exista una cuestión de transmisión intergeneracional de algunos aspectos muy nefastos. Y sin embargo, no todos son así. Y sin embargo, hay muchas personas que en una expresión de integridad enorme, habiendo sido víctimas en sus infancias de situaciones abusivas o de maltrato, en la vida adulta es como que trabajan con un grado de conciencia muy grande de lo que no quieren para la siguiente generación. Bueno, en alguna medida, nuestro personaje de la película es un claro ejemplo de lo que sería ese estilo que mencionaba John Cotre. Es decir, Germain es un claro freno intergeneracional en cadenas de ciertos maltratos. Es decir, Germain va a ser un padrazo. Hablando en cordobés básico ahora. Va a ser un buen padre. Porque ha tenido una buena escuela. ¿Qué quiero decir con que ha tenido una buena escuela? Tiene muy claro todo lo montones de cosas que no estaría bueno hacer. Y eso, aunque parezca mentira, cuando uno ha sido una persona observadora y atenta y consciente, y después incluso lo puede integrar a su propia vida, y no poniéndose como en una posición de víctima, sino en algún punto aceptando que es lo que le tocó y narrándolo coherentemente, como quien dice, si pudiendo narrarlo y pudiendo integrarlo a su propia vida, en algún punto ha tenido una gran escuela de todo lo que no hay que hacer en una relación entre un padre y un hijo. Y probablemente cuando además logre comprender que la madre amorosamente hizo también lo que pudo, también ha tenido otro ejemplo singular y significativo. Pero fundamentalmente acá la clave, por supuesto, va a ser que él pueda hacer un freno de algunos de esos aspectos
de daño intergeneracional que ha vivido. Bueno, él claramente tiene condiciones para poder hacerlo. Próxima escena. Está charlando con compañeros de la obra y ahí está Yusef, el que había abandonado a Francine, que ahí está como quejándose un poco de que esta novia con la que está ahora, jovencita pero insegura y que no sé qué, que no sé cuál. Y me encanta la respuesta que le dice por eso. ¿Y vos qué harías si estuvieras en mi lugar? Le pregunta Yusef a Germain. Yo no estoy en tu lugar, bastante que me cuesta estar en mi lugar. Y sin embargo dices, bueno, mira, hagas lo que hagas, vas a terminar aullando en la tumba de tu madre como un perro abandonado. Y ahí por supuesto que acá hay algo que evidentemente nos da la pauta de que él va logrando una comprensión más profunda de lo que se juegan en los vínculos interpersonales. Porque ahora él también está comprendiendo qué le pasa a Joseph con esta señora con la que tiene su historia amorosa, con la cual hay bastante distancia de edad. Entonces en algún punto ya nos da la pauta de que Germain está comprendiendo que probablemente en Joseph también haya algo del orden de esta cuestión de la elección de un objeto amoroso que responde en algún punto también a esa necesidad de presencia de componentes maternales también en ese vínculo. Así que bueno, como está destrozada, llorando, no sé qué, y ahí en algún punto yo creo que él, sin darse cuenta, ha dado un empujoncito para que se produzca después la reconciliación entre Francine y Joseph. Próximo encuentro con Marguerite en la plaza. Marguerite que llega con el carrito y todo porque le ha traído de regalo el diccionario, un diccionario. Así que, bueno, un poco sorprendido. Y ahí se ponen de acuerdo en cuál va a ser las próximas lecturas. Y la próxima lectura va a ser... Él pide que sea algo de los indios, del Amazonas. Y porque él cuando era chico veía programas en la televisión y los indios le llamaban la atención porque que el taparrabos, que no sé qué, que andar desnudos, que las mujeres desnudas. Se le parece con mucha gracia toda esa cuestión de la sexualidad como interés también, del erotismo, del cuerpo. Y lo invita entonces a tomar el té. Entonces quedan como en una invitación. De todas formas, la experiencia que va a tener con esto del diccionario es muy graciosa cómo termina. Primero, hace como toda una búsqueda que para mí es muy interesante, que es qué es lo que busca en primer término en el diccionario. Aspectos identitarios. A ver, ¿qué dice de Germain? A ver, ¿qué dice de Annette? A ver, ¿qué dice de Marguerite? Las primeras palabras van a ser todas las palabras ligadas a la identidad, el nombre. Y por supuesto que ahí cuando también buscando Germain, los germanos, los bárbaros. Sí, hay algo en el nombre también elegido desde tempranito que ha marcado. Al mismo tiempo me da gracia ese Marguerite, nombre de flor. Oh, se ha herniado. Bueno, muy lindo. Bueno, a la mañana siguiente, o no sé, cuando va a ser el encuentro siguiente, ahí se produce una pequeña escenita en donde la novia ha visto las flores, ya ha imaginado entonces que va a haber alguna sorpresa para ella. Él ni se da cuenta, pero evidentemente que esto tenía que ver con esa visita que él va a hacer a Marguerite. Uy, esas flores y ese perfume y no sé qué, y los amigos que todo el tiempo le van haciendo como algún comentario por lo distinto que lo van encontrando y las palabras que usa. Bueno, muy linda todas esas escenas. Pero lo más lindo en esa partecita es cuando se produce con claridad el reencuentro entre Francine y Joseph.
Bueno, allá parte a la visita de Marguerite. Ahí está la escena en donde entonces él conoce lo que es el lugar, la residencia de Marguerite. Y esta escenita a mí me parece que es muy importante por cómo arranca. En esta escena es cuando él lo primero que quiere hacer es devolverle el diccionario. No me sirve. Que hay palabras que están incompletas, que hay palabras que no salen, que el tomate, que no sé qué, y que... Pero evidentemente que no es un problema ni con el diccionario, ni con... O sea, acá estamos en el núcleo de su sentimiento de baja autoestima histórico. Es decir, hemos tocado un punto que tiene que ver con que la representación que él tiene de sí mismo es una representación disvaliosa. En algún punto él está autoconvencido, él cree que es un incapaz, él cree que es un tonto, él cree, es decir, todo ese como conjunto de representaciones que tiene con respecto a sí mismo, que colaboró el maestro, que colaboró la madre, es decir, están tan férreamente instalados en la representación de sí que es de difícil movilización. Entonces digo, acá viene como la obra maestra también de Marguerite, con las palabras justas para poder escuchar lo que dolorosamente él está diciendo y al mismo tiempo para poder seguir haciendo algunas como sutiles intervenciones en dirección a que él pueda transformar en algún punto la imagen construida con respecto a sí mismo. Dice, sí, no, las palabras, no me sirve el diccionario, están algunas palabras incompletas, etcétera, etcétera. Y ella le dice, es verdad, porque yo en el diccionario busqué ladillo y no lo encontré. Y esa volvió a la primera de todas las palabras que habían charlado y que claramente ella ya percibe, por lo tanto, cómo esa cuestión de la autoestima tan dañada está ligada a esto de ser un ladillo, a esto de ser un hijo molesto, a esto de haber ocupado como una posición que efectivamente ha tenido tanto que ver con su baja autoestima, a partir como de una falla materna así muy clara que ha sido la posibilidad de narcisizarlo, es decir, de poderle haber transmitido una imagen como muy valiosa. El común es como el común de las mamás, el común de las historias amorosas tiene mucho de eso. Es un poco la historia de la historia de la lechuza. Es decir, hoy el león se comió a un bicho fiero. Ah, la lechuza dice, no, mi hijo no es porque mi hijo es el más bonito del mundo, es el ave más preciosa, más no sé qué, y era ese el hijo comido, pero el dicho de la de lechuza en algún punto se va para este lado, es decir, justamente de pensar cómo es bastante esperable que el común de las mamás vean en su hijo, las mamás, los papás, si mi nena es la nena más linda del mundo, o sea, punto, se acabó, ¿no? Eso no entra en discusión. Y es un sol y es precioso, entonces digo, eso que es la narcisización tiene mucho que ver con que uno construye un espacio y una representación del otro muy valiosa. ¿Por qué? Porque es una proyección de uno mismo, porque uno los ama más que uno mismo, es decir, por toda una cuestión que habla de la proyección narcisística. Bueno, eso en ese vínculo con la mamá no estuvo. Eso deja una huella que tiene que ver justamente con una representación de sí misma disvaliosa. Una representación de uno mismo con déficit narcisístico, que se llama. Yo, en vez de ser mi nena, no digo que sea un proceso totalmente consciente, no es que mi nena pueda decir en este momento, ay sí, yo soy el sol de la vida de mis padres, yo soy el centro del mundo, no lo puedo decir así, pero en algún punto es lo que sedimenta en sus experiencias, el saberse mirada, el saberse admirada, el saberse
como valiosa, el saberse muchas cosas, simplemente porque es la experiencia narcisística. Bueno, entonces ella brillantemente, sí, está incompleto, yo busqué la palabra ladillo y no lo encontré. Bueno, no, ahí casi se sienta y ahí... y ahí vuelve a decir otra cosa. No deben cortar la selva amazónica para hacer diccionarios que no sirven de nada a los idiotas. Eso es lo que yo digo que es la representación disvaliosa de sí mismo. Si uno es capaz de utilizar ese término para con uno mismo, que de vez en cuando a veces lo hacemos cuando somos duros a la hora de castigarnos, o de insultarnos, o de ay qué estúpido, ay qué tonto que soy, ay que no sé qué, y a veces lo hacemos, pero él no es que lo haga, es que es la percepción que él tiene de sí mismo, es la percepción que en algún punto él ha ido consolidando de sí mismo, y en algún punto creo que está necesitando también justamente de la figura maternante que se va transformando Margarit para poder resignificar algo de esta naturaleza. Esto no lo podría charlar nunca con su madre y nunca podría escuchar de su madre lo que va a escuchar al decir esto de Margarit. Porque ahí él dice, bueno, no, esto de los libros no es para mí y yo antes de empezar a descubrir todo este mundo de lecturas y literatura, es como que, nada, veía las cosas como las veía y punto, y ahora de repente las veo con otros ojos, pero esto duele. Duele reconocerse más a sí mismo con algunas carencias, duele muchas cosas, pero la frase de Margarita es preciosa porque le dice, a mí también me duele oírlo a usted hablar así de usted mismo. Una simple frase, pero una frase que en realidad ahí vemos que el núcleo de un vínculo no pasa tanto por cuestiones de la racionalización, sino que vemos que la emoción cumple un lugar muy central. Es decir, los sentimientos, lo que yo siento, y un sentimiento que además, en este caso, se comparte. A mí me duele que usted hable así de usted mismo. Preciosa. Y mientras tanto, bueno, chusmea y dice, así que de la OMS y no sé qué. Y después, bueno, ya empieza a surgir el tema de que ella vive ahí pero no sabe hasta cuándo, porque no hay un dinero, no sé qué. Y leen un texto, leen un libro, y empiezan a leer un libro que es de un escritor chileno que se llama Sepúlveda de apellido, no me acuerdo si es Juan Sepúlveda, José Sepúlveda, falleció este año por el coronavirus en España, un escritor chileno que tiene este libro que se llama El viejo que leía historias de amor. Y es una novela en donde justamente la temática central tiene que ver con la locura brutal de una leona americana en realidad, porque todo eso ocurre en Brasil, entonces yo creo que esto vendría a ser un jaguarete. Entonces es una novela en donde acontece toda la acción en el Amazonas, y en donde acusan a los indios de haber matado a ciertas personas blancas, y en realidad no habían sido los indios, sino que había sido justamente una jaguarete que le habían matado a sus crías, que los cazadores habían matado a sus crías. Y entonces, con toda la furia y con toda la locura, empezó a cazar y matar a montones de personas cerca de los poblados, como un acto de una venganza brutal, justamente por haber matado a una de sus crías.
toda una metáfora de esto de que en la cuestión maternal puede haber una cuestión como del orden del instinto. Y ahí vemos qué complejo que es la condición humana, porque en la condición humana es muy difícil hablar de instinto maternal. Y sin embargo muchas personas consideran que algo del instinto maternal hay. Bueno, uno podría decir, miren, somos seres biológicos como otro montón de seres biológicos y por lo tanto disposiciones están presentes. Disposiciones para la reproducción, disposiciones para el cuidado, miren, cuestiones disposicionales, evidentemente que como seres biológicos que somos, están. Pero como nuestra realidad humana es tan compleja en términos de historia singular, atravesada por épocas, por lugares, por culturas, todo eso es tan fuerte en la condición humana que nos aleja de la realidad biológica. Entonces, por más que puedan existir ciertas disposiciones, la maternidad está muy regulada por contextos de época, por contextos sociales que nos pueden ayudar a entender que si se asientan en disposiciones que están muy presentes, bueno, es fácil pensarlo casi como un instinto, pero al mismo tiempo en otras mujeres no necesariamente encontremos nada del orden como de esto que podríamos llamar un instinto maternal. Y es tan claro eso que en estas épocas históricas ya, por ejemplo, ya no es necesariamente parte ni de los deseos ni de los proyectos de vida de muchas personas, de muchas mujeres jóvenes, por poner un ejemplo. Y entonces uno ¿qué diría? ¿Qué? ¿Pero que ha cambiado la genética? No es que haya cambiado la genética. Lo que cambia es la cultura. Pero bueno, en ese librito que leen, justamente el tema que se cuela es el que está presente a lo largo siempre de toda la película. Y llega un momento en donde dice, bueno, y hasta acá llegamos, sí, no terminan como de leer toda la historia. Sí, hasta acá y hasta la próxima vez. Y la próxima vez tal vez tenga que leer usted. Y a mí me encanta porque en algún punto, así como hace un rato, le dijo, bueno, me duele tal cosa, me duele tal otra. De nuevo como que le pasa la pelota. La próxima vez tal vez ya, y tal vez tenga que leer usted. Porque yo ya no voy a poder seguir leyendo por mucho tiempo. Tengo tal o cual enfermedad, que tenía una cuestión de degeneración en la mácula. Y Germain le dice algo así como, bueno, pero no se podrá operar. Dice, mire, mi vista se muere. La muerte no se opera. Es de una expresión, de un grado de integridad tan grande, Margarit, de integridad. Y cuando digo integridad, básicamente es el concepto ericksoniano de la integridad ante la idea de la muerte. Es decir, con una clarísima conciencia de que el tiempo que resta por vivir es mucho menos que el ya vivido, es decir, con conciencia de la cercanía y de la realidad de la muerte, da todas las expresiones más claras de serenidad ante esa idea. Esa idea no la desespera, la puede percibir como parte de un ciclo natural. E incluso creo que ella hasta en este punto, a sabiendas de que poderle dar esas respuestas es también invitarlo a Germain a que justamente lo que ella ya no va a poder hacer, quizás él sí pueda hacerlo. Quizás yo ya no pueda leer, pero usted que es la siguiente generación, usted tal vez sí pueda leer. Bueno, y ahí queda una promesa de él, que es encargarse del bastón. Bueno, voy a hacer un cortecito en este punto y en el siguiente video completaremos el análisis.